Que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días, 8 de enero de 2021, son las 6:32 de la mañana. Trump acepta su derrota y promete una transición ordenada. El presidente Donald Trump reconoció por primera vez su derrota en la elección del 3 de noviembre y anunció que habrá una transición en orden el 20 de enero tras la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden por el Congreso el jueves en la madrugada. Trump así lo afirmó tras una jornada de caos y destrucción en el Capitolio cuando una turba de seguidores suyos tomó por asalto la sede del Congreso y provocó escenas inéditas de conmoción al tratar de impedir la transición pacífica del poder. Legisladores tuvieron que ocultarse, se saquearon oficinas y el recuento formal de votos en el Congreso se detuvo durante más de 6 horas. Aunque disiento totalmente del resultado de la elección y los hechos confirman lo que digo, no obstante habrá una transición en orden el 20 de enero, dijo Trump en un comunicado publicado en Twitter por su director de redes sociales. Su propia cuenta fue bloqueada por Twitter debido a mensajes que parecían justificar el asalto a la sede de la democracia de la nación. Trump dijo que si bien esto representa el final del primer periodo más extraordinario de la historia de la presidencia, es apenas el inicio de nuestra lucha por devolver la grandeza a Estados Unidos. Este fue el primer reconocimiento formal por Trump de su derrota luego de 2 meses de lanzar acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado y a pesar de que su propio procurador general, las Cortes Federales y los gobiernos estatales aseguraron reiteradamente que se trató de una elección libre e imparcial. Trump también lanzó un video por Twitter lamentando lo ocurrido en el Congreso y tal, diciendo que quienes habían hecho eso debían ser llevados ante la justicia, a pesar de que muchos consideran esto como una línea para su defensa luego del 20 de enero, porque luego del 20 de enero, sin duda, Donald Trump va a tener que enfrentar cargos por lo que hizo luego del 3 de noviembre. Desprestigia tanto a la democracia estadounidense que hasta Rusia, Irán y China se atreven a dar consejos de democracia, nada más y nada menos que a la democracia más antigua o una de las más antiguas del mundo. Yo no sé si la inglesa es primera, pero es una de las democracias más antiguas del mundo, uno de los sistemas electos por el voto popular más antiguos del mundo. Son tiempos muy duros para la democracia. Yo creo que me van a permitir una pequeña digresión aquí. Yo creo que es un momento en la historia de la humanidad en la que así como los clubes de las dictaduras, el club de las dictaduras está globalizado y se apoyan unas con otras, pues el club de las democracias y sobre todo el club de los demócratas tenemos que hacer lo mismo. La democracia mundial está bajo asedio y la ola autoritaria que vive el mundo actualmente, parece increíble, arrancó aquí, en este territorio, en este ombliguito que se llama Venezuela, en el año 99, y se ha expandido. Yo no voy a decir, obviamente, que China, ni que Rusia, ni que Irán no eran autocracias antes que Hugo Chávez llegara al poder, pero ciertamente la llegada de Hugo Chávez al poder y los recursos de Venezuela regados por todo el mundo han servido para financiar ideas y proyectos autocráticos. Ideas y proyectos que en este momento incluso se permiten desafiar conceptualmente a la democracia, decir que son superiores a la democracia en términos de los resultados que ofrecen a sus poblaciones. Por supuesto, esto es una enorme mentira, como todo lo que rodea a las dictaduras. Yo creo que si algo distingue, por ejemplo, al régimen que vivimos hoy, es su desconexión total con la calle y con la realidad que vive el país. Pero, bueno, una mentira dicha 100 veces, una mentira dicha 1000 veces, se convierte en verdad. Goebbelianos siempre, ¿no? Los dictadores, goebbelianos siempre, los regímenes autoritarios.
Entonces yo creo que todas las personas que creemos todavía en la democracia como el sistema menos malo de gobierno y el que garantiza dentro de todo la mayor suma de felicidad y estabilidad social, como decía Simón Bolívar, a sus ciudadanos, debe ser defendida por todos los que creemos en ella. Y eso implica llamar las cosas por como son. Llamar las cosas por como son, es decir, en este momento Trump debe tener responsabilidad en lo sucedido en Estados Unidos en los últimos 2 meses y debe pagar por ello. Aumentan los llamados en el Congreso para destituir a Trump por juicio político o la enmienda 25. Y ojo, aquí no estoy pensando en Venezuela, porque entonces la gente dice, no, pero es que con Venezuela fue bueno. Bueno, en el mundo importan tanto las formas como los fondos. Y a veces no hay fondos sin forma, la mayoría de las veces no hay fondos sin forma. Y las formas de Donald Trump han sido completamente... Trump ha intentado un golpe de Estado, ¿vale? Le salió mal. Ahora que asuma las consecuencias del golpe de Estado que ha intentado. Y por cierto, con Venezuela fue bueno, pero tampoco fue que avanzamos. O sea, si las cosas se miden por sus resultados, a lo mejor hay maneras alternativas que hubieran dado mejores resultados que los resultados que tenemos hoy, donde vemos a un Nicolás Maduro, dentro de todo, afianzado en el poder. Un número creciente de legisladores, entre ellos los del liderazgo demócrata, están pidiendo, bueno, y la corporación que lo acompaña, ¿no? Un número creciente de legisladores, entre ellos los del liderazgo demócrata, están pidiendo la destitución del presidente Donald Trump, ya sea a través de un juicio político de la enmienda 25 de la Constitución. Esto dice CNN. Esto después de que una turba violenta de seguidores de Trump irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, denunció este jueves en un comunicado la insurrección en el Capitolio incitada por el presidente. Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más, sostuvo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se unió al llamado de destitución horas más tarde en una conferencia de prensa. Me uno al líder demócrata del Senado para pedirle al vicepresidente que destituya a este presidente invocando inmediatamente la enmienda 25, dijo Pelosi. Si el vicepresidente y el gabinete no actúan, el Congreso puede estar preparado para avanzar con un juicio político, que es el sentimiento abrumador de mi grupo y del pueblo estadounidense. Hasta ahora los llamados provienen en gran parte de demócratas, pero al menos un republicano del Congreso se ha sumado. Adam Kinzinger, representante republicano de Illinois, y crítico frecuente del presidente, pidió que se invoque la enmienda 25. En un mensaje de video dijo este jueves que el presidente debe ahora ceder el control del Poder Ejecutivo de forma voluntaria o involuntaria. Esta fue una enmienda que se aprobó luego de la muerte de John Fitzgerald Kennedy y que se ha utilizado muy pocas veces. Siempre ha tenido que ver más que con la incapacidad mental o con una responsabilidad política, con la muerte del mandatario. Caraota Digital y los medios en general nos dicen que aumenta 5 la cifra de fallecidos por disturbios en el Capitolio tras muerte de un policía. La agencia EFE informa que un agente de policía del Capitolio estadounidense murió este jueves como consecuencia del asalto de seguidores del presidente Donald Trump al Congreso registrado este miércoles, informó la cadena de televisión CNN. Con este fallecimiento ya son 5 las personas fallecidas, valga la redundancia, a causa de estos incidentes que se produjeron cuando los congresistas estaban reunidos para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Además del policía cuya identidad no ha sido revelada, perdieron la vida 4 de los manifestantes: Ashley Babbitt, una mujer de 35 años residente en San Diego, California; Benjamin Phillips, de 50, y de Ree, Pensilvania; Kevin Grison, de 55 años, de Athens, Alabama; y Roseanne Boylan, de 34 años, de Kennesaw, Georgia. Así lo informó el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C., Robert Conti III, en una rueda de prensa en la que no dio detalles sobre las circunstancias específicas de las muertes, aunque 3 de ellas fueron por emergencia médica y otra por disparo. Yo no tengo esto abierto todavía, pero voy a tratar de abrirles, bueno, que cómo están titulando hoy los principales rotativos de Estados Unidos. Vamos a buscar
Bueno, podemos empezar por el país, que el país de España, que dice: Estados Unidos conmocionado confirma a Biden y comienza a aislar a Trump. El New York Times dice: caos y confirmación. Mientras tanto, The Economist dice: el legado de Trump, la vergüenza y la oportunidad. Vamos a ver Estados Unidos, el New York Times, los periódicos son unánimes en la condena a lo ocurrido. Dice: crecen los llamados, el New York Times dice, para remover a Trump, y mientras los funcionarios de Estados Unidos se dirigen hacia la salida, digamos, empiezan a renunciar. USA Today dice: la traición de su oficina, sí señor, habla de una declaración de Nancy Pelosi. The Washington Post dice: se intensifican los llamados para sacar a Trump de la Casa Blanca, e igual dice Los Angeles Times: crecen los llamados para remover a Trump. Son las 6:42. Bienvenidos a Titulares de la Mañana de RCR 750M. Como siempre, un gusto que ustedes estén allí. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción y jefatura de prensa, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que siempre se dedica a la noticia nacional, pero hoy la noticia más importante, pensamos nosotros, es la noticia internacional. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a esta hora a través de los canales digitales de RCR 750M. Volveremos a hacer la democracia a Venezuela. No es un chiste, es verdad. Una comisión presidida por José Brito investigará los presuntos crímenes de opositores. Su designación como presidente de la comisión, explicó Jorge Rodríguez, se debe a que buscan que ningún planteamiento sucumba a los intereses políticos o particulares del chavismo. Con José Brito está garantizado. El Parlamento de mayoría chavista creó este jueves una comisión especial para investigar en el plazo de un mes los crímenes que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos 5 años el legislativo y quienes supuestamente se robaron recursos del Estado. Designamos como presidente de la Comisión Especial de Investigación de Acciones Perpetradas contra la República desde la directiva de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2021 al diputado José Brito, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante la sesión. No se olviden de que José Brito pertenece a la oposición. Brito, que se hizo con su escaño por el partido opositor Primero Venezuela, así como la pasta dental Cool White y las toallas Always con 2A, bueno, más o menos, Primero Venezuela. Fundado en 2018 y dirigido por antiguos miembros de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática. Es increíble lo de F también, ¿no? Militó anteriormente en Primero Justicia. Digo, es increíble lo de F porque esto es una nota de F, que es absolutamente nula en matices y nula en explicación sobre la complejidad de la realidad venezolana. El parlamentario ha sido acusado por la oposición liderada por Juan Guaidó de estar vinculado a actos de corrupción presuntamente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, algo que el legislador rechaza llamando homosexual a los periodistas. Como primer vicepresidente fue nombrado el diputado chavista Ubel Roa, conocido por haber lanzado el micrófono en la legislatura anterior, y luego fue ministro, creo que de Educación Superior, y como su segunda vicepresidenta, la diputada Vanessa Monte, conocida en su casa a la hora de comer. La propuesta de la creación de la comisión vino de la directiva del Parlamento, que espera que las investigaciones culminen en un plazo máximo de un mes, porque la justicia es justicia cuando es expedita y es oportuna, y qué bueno que la dicen, sobre todo cuando tienen presos políticos que llevan 5 y 6 años metidos en las cárceles sin que les hayan hecho su audiencia preliminar. Iris Varela estimó un mes para capturar a responsables de inestabilidad política.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional solicitó este jueves crear una comisión especial para que en 48 horas se dicte orden de captura a quienes han intentado contra la estabilidad política del país. Esto es de últimas noticias. No obstante, manifestó que en virtud del carácter que debe tener este Parlamento, acordado en Junta Directiva, en el plazo de un mes, la Comisión Especial Parlamentaria que se conforme debe presentar el proyecto de exhorto al Poder Judicial para que emita órdenes de captura contra diputados y miembros de la Junta Directiva anterior por los daños ocasionados a la estabilidad política, económica y social del país. No voy a proponer modificación del orden del día, sino que se profundice en las investigaciones y como resultado actúe la justicia con toda la fuerza que el pueblo le da. Bueno, 6:47 minutos, dice Juan Guaidó, hablando del caso de Roland Carreño, que su desaparición es una práctica de la dictadura. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció este jueves 7 de enero, dice Carabota Digital, sobre la actual situación que vive el periodista Roland Carreño, quien fue detenido por los cuerpos de seguridad del régimen. En el mensaje, Guaidó califica esto como un secuestro y añade que ahora su desaparición son prácticas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto con la finalidad, asevera el presidente interino, de aniquilar a la alternativa democrática, como indicó la misión de organización de las Naciones Unidas. Guaidó concluye que esta es la razón por la que miembros del régimen están señalados de cometer crímenes de lesa humanidad. Guaidó también agradeció haber recibido el premio de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, las siglas son FAES, que quieren que yo les diga, que le otorgó, esto es una fundación española, que le otorgó el premio a la libertad. Guaidó agradeció en nombre de los venezolanos el premio de la libertad otorgado por la Fundación FAES. Entre otros se lo han ganado Mario Vargas Llosa y Margaret Thatcher, quien fue la primera ministra británica durante la década de los 80, también el ex jefe de gobierno español José María Aznar. Nicolás Maduro firmó decreto que establece un nuevo territorio marítimo para Venezuela. El tema del Esequibo también está en la línea de la propaganda del chavismo en este momento. Me decía Guillermo Tela Veledo en una entrevista que voy a publicar hoy en Carabota Digital, que les agradezco, vean, porque es una entrevista de verdad con una persona muy sensata y que sabe mucho de política. Decía que el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional designada el 6 de diciembre, se convertirá en una caja de resonancia de la propaganda chavista, y bueno, ya está en eso. Noti Falcón señala que Nicolás Maduro firmó este jueves un decreto que establece la conformación de un nuevo territorio marítimo en la fachada atlántica para salvaguardar los espacios del país en medio de la disputa que sostiene con Guyana por el Esequibo. Apruebo la creación del territorio de la fachada atlántica venezolana, aprobado, ejecútese y cúmplase por Venezuela por el Esequibo, expresó el mandatario durante una reunión realizada en el Palacio de Gobierno con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa. Maduro explicó que el decreto busca brindar protección y salvaguardar la jurisdicción de Venezuela en espacios continentales, áreas marítimas, submarinas, insulares, lacustres, fluviales, mar territorial, espacio aéreo, los recursos y otros elementos de intereses que en ellos se encuentren o se descubran. El mandatario venezolano rechazó que la Corte Internacional de Justicia, alto tribunal de la ONU, decidiera el pasado 18 de diciembre por 12 votos contra 4 que tiene jurisdicción para analizar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, pese a que este fue declarado nulo tras el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966. Y Maduro pedirá a la ONU reanimar diálogo con Guyana por disputa territorial. El tema es que ya la ONU mandó eso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia falló. O sea, que a lo competente es complicado lo que estamos viviendo. La agencia EFE señala que Nicolás Maduro dijo este jueves, prácticamente le está pidiendo a Guterres que se desdiga, pues. La agencia EFE señala que Nicolás Maduro dijo este jueves que pedirá al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reanimar con urgencia el diálogo entre su país y Guyana en vista de la disputa territorial que mantienen ambas naciones. Usted tiene la capacidad para reanimar el diálogo como camino para evitar decisiones ajenas a la legalidad internacional que pueden poner en grave riesgo la paz y la seguridad de la región, dijo Maduro a Guterres en una carta que el mandatario venezolano enviará este viernes a la sede de la ONU en Nueva York. Hemos reiterado incansablemente que Venezuela nunca ha prestado su consentimiento para que la Corte conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana sobre un asunto jurídico ya superado, como es el laudo arbitral de 1899.
Más acá del territorio Esequibo, donde en teoría tenemos jurisdicción, delincuentes lanzaron del segundo piso a vigilante de la Universidad del Zulia que intentó evitar un robo. Más de 30 delincuentes entraron violentamente a la sede del posgrado de Humanidades de la Universidad del Zulia y atacaron a los oficiales de seguridad de la Dirección de Seguridad Integral, dejando a varios heridos, entre ellos uno al que lanzaron del segundo piso. Panorama reseñó que la denuncia fue formulada la mañana de este jueves 7 de enero por el Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Universidad del Zulia. El oficial que fue arrojado por la ventana del segundo piso, quien se llama Ismael Tobar, se encuentra en delicado estado de salud. Y para cerrar este bloque, 2 informaciones más, ya prácticamente para cerrar el programa. Maduro decretó cuando fue el miércoles inamovilidad salarial, ¿no? Trabajadores de Kellogg's denuncian despido tras protestar por bajos salarios. Hay que recordar que Kellogg's abandonó sus instalaciones en Venezuela y se fue, y hoy en día el cornflakes es hecho por la gobernación de Aragua, violando toda la propiedad intelectual y creándonos seguramente para dentro de unos meses, unos años, una nueva demanda ante el CIADI. Pero bueno, esa es otra historia. La historia de hoy es que varios trabajadores de Alimentos Kellogg's S.A. denunciaron haber sido sancionados al ser suspendidos con calificación de despido. Así se conoció este jueves a través de las redes sociales, al denunciar salarios de 300.000 bolívares semanales y una supuesta violación del contrato colectivo. Ya nadie aplaude cuando una empresa se va y la deja a manos del Estado, ¿no? Ya nadie aplaude ni dice así es que se gobierna. 69 detenciones arbitrarias se registraron entre julio y diciembre de 2020, lo informó Alcides Magallanes, director institucional de la organización no gubernamental Observatorio de la Fundación de los Derechos Humanos del Estado, Anzoátegui. Estos fueron violaciones al derecho a la libertad personal solo en los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Venezuela registra 414 nuevos contagios de COVID-19. Esta es cifra oficial para superar los 115.000 casos. El Distrito Capital es el segundo estado con más casos. El primero hoy, según las cifras referenciales del régimen de Nicolás Maduro, es Táchira. Cifra de médicos venezolanos fallecidos por COVID-19 se eleva a 302 según la ONG Médicos Unidos de Venezuela. El músico venezolano Gualberto Ibarreto abrió un GoFundMe porque fue diagnosticado con coronavirus y está solicitando ayuda para superarlo. El rinoceronte de la PNB se volcó en Plaza Venezuela, dejando lesionados. Este jueves a las 11:45 de la noche, un vehículo BN4, mejor conocido como rinoceronte, perteneciente a la Policía Nacional, se embarrancó y posteriormente volcó a la altura de Plaza Venezuela. El accidente dejó como saldo 2 lesionados, quienes forman parte de la División de Hurto y Robo de Vehículos, siendo trasladado al centro asistencial más cercano por Los Ángeles de la autopista. Y nos dice Caraota Digital, así fue el último adiós al Pemón Salvador Franco en la Gran Sabana. Finalmente, Salvador Franco, muerto de desnutrición y tuberculosis en las ergástulas del régimen de Nicolás Maduro, ya descansa en su tierra sagrada, en su Gran Sabana, que es tan hermosa y que hoy nos queda tan lejos. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria, que tiene todo lo que ustedes necesitan para combatir la COVID-19, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica y mucho más. Estamos a la orden para que usted proteja a su empresa, proteja a sus empleados del flagelo del COVID-19. 0212-715-8543, 0212-519-6031. Por supuesto, nuestra página web tecnohospitalaria.com, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Tecnohospitalaria y nuestro correo info@tecnohospitalaria.com. Allí puede encontrarnos Tecnohospitalaria, y nos vamos para servirle y tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Muchas gracias por estar allí. Hoy es viernes 8 de enero, Santo Domingo 8 de enero, como dice la canción de Juan Luis Guerra. Hoy es 8 de enero de 2021. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana y que este fin de semana, sean todo lo que ustedes esperan de ellos. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por tecnohospitalaria.com.